Bienvenidos un día más al espacio en armonía. Hoy me gustaría hacer unas breves reflexiones acerca del proceso de acompañamiento a almas que ya están en su última etapa dentro de su presente existencia en este plano terrenal. Y vamos a ver qué posibles modos de ayudarlas podemos desarrollar. Como ya he dicho en otras ocasiones, antiguamente se consideraba que la Tierra era un hospital de almas, porque no solo es una prisión en muchos casos, sino que también es una dimensión donde las almas pueden soltar un gran lastre y experimentar un gran proceso evolutivo. Independientemente de lo que hayan hecho, de cómo hayan vivido, los últimos momentos son cruciales. Por eso hay que ser muy conscientes de este proceso. Y a algunos nos toca más de lleno porque tenemos algún familiar que está precisamente en esas últimas etapas. También es verdad que aunque una persona no sea muy mayor, pues puede estar en esas etapas sin saberlo. Mi papá, por ejemplo, solo tiene 74 años. Hay personas que lo pueden experimentar antes incluso. Pero bueno, en el caso de mi papá pues es evidente, porque como ya os dije, pues él sufrió una caída hace poco más de 2 semanas, se fracturó 4 costillas, también le detectaron 2 vértebras fracturadas y también pues, unas afecciones pulmonares incurables según la medicina moderna. Y bueno, pues también nos desaconsejaron cualquier tipo de tratamiento agresivo para paliar o tratar de eliminar las afecciones por el estado de debilidad y también de deterioro cognitivo de mi papá. Algo a lo que pues, nosotros evidentemente accedimos, estuvimos de acuerdo, porque evidentemente lo más importante es que una persona no sufra, que sea lo más consciente posible y que no entre en una espiral de torturas innecesarias, que es lo que ocurre muchas veces cuando familiares que tienen miedo a perder a alguien pues fuerzan la situación y bueno, pues todo acaba como acaba, ¿no? En este caso nosotros llevamos trabajando varios años, sabemos que mi papá sufrió una pérdida muy grande con la transición de mi mamá y bueno, eso le tocó, eso le hizo experimentar una cierta pérdida de motivación. Y bueno, como ya habéis estado viendo, estuve trabajando con él también a nivel físico, a nivel de motivación, hice un vídeo sobre ello, ¿no? Pero es evidente que después de estas 2 semanas que pasamos en el hospital, pues hay algo que se está moviendo a nivel más profundo. Yo a mi papá le noto como con los pies en 2 mundos. A veces le miro en el rostro y veo a alguien que no está aquí. Y cuesta a veces porque es como que no puede hallar motivación en lo que tiene aquí, que son sus hijos, ¿no? No quiere decir que no los ame, sino que simplemente ha perdido las ganas de vivir. Y esto le puede ocurrir a mucha gente, evidentemente. Ocurre cuando no ha habido un contacto pleno con el verdadero espíritu de vida. Ha habido quizás distracciones, cosas que han metido al alma en una espiral de preocupaciones, de atención a aquello que es superficial. Mi papá, por ejemplo, era muy trabajador, era alguien que siempre se desvivió por su familia, pero le costaba trabajo pues, generar ingresos económicos porque su tipo de actividad, fotógrafo de arquitectura, diseñador gráfico, siendo autónomo, pues era complicada, sobre todo en este país, a pesar de que era muy bueno, pero tenía pues una actitud muy perfeccionista, puntillosa y también en muchos casos
se dejaba llevar por las injusticias demasiado, y eso, claro, le quebraba el alma. Y llegó un punto en que llegó a estar harto de todo eso. Y claro, pues es esa sensación de hartazgo lo que te lleva a no querer tener nada que ver con este plano. Entonces, ahora nosotros pues lo que estamos haciendo es procurar que esté lo mejor posible. Ya le dieron el alta, estuvimos prácticamente viviendo en el hospital 2 semanas, estábamos todo el día con él, nos turnábamos mi hermana y yo para dormir en el hospital porque era imposible descansar bien allí. Y bueno, pues ya le trajimos a casa, está conmigo, ha perdido mucha movilidad, pero aquí digamos que ha recuperado un poquito la salud, por así decirlo, ya no tiene tantas flemas, porque ayer en el hospital pues la comida que le daban era muy mucosa, no estaba preparado para un enfermo, y claro, pues tenía muchas flemas, mucho moco. A pesar de que los nutricionistas digan que se necesita mucha proteína y mucho de todo para que el cuerpo esté más fuerte, no es así, como ya hemos estado viendo. En realidad, un cuerpo tiene que estar desinflamado. Entonces, para un enfermo, a lo mejor es una dieta antiinflamatoria. Y en ese sentido, pues mi papá ha mejorado. Sí que es verdad pues, que el deterioro cognitivo es muy difícil de tener. Le ayudamos con ejercicios de razonamiento, porque el lóbulo frontal tiene que ver con eso, con el proceso del lenguaje, la lógica, la deducción. Por eso le cuesta seguir conversaciones o hacer ciertas hilaciones racionales, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es detener el proceso por medio de cierta motivación. Pero claro, ahí hay un componente que está en él, que depende de su alma. También hay que distinguir entre lo que es la personalidad de la persona, o la personalidad mundana, por así decirlo, y el alma, que tiene su propia personalidad. Entonces, cuando nosotros acompañamos a alguien que quizás no razona bien, lo que hay que hacer es hablarle a su alma y a su espíritu. ¿Cómo? Por medio del lenguaje del alma y del espíritu. El alma se expresa con imágenes, con sensaciones, con emociones. El amor, por ejemplo, es de las fuerzas más importantes, es la que más sana. Y aunque no digamos nada a una persona, su alma puede sentir el amor de la presencia, ¿no? El amor es una sustancia que une todas las cosas. Es el motor de la vida y lo que hace crecer a la vida. También es muy importante estar presentes en el cuerpo. Por ejemplo, ayer, mientras mi papá dormía en la cama, yo me senté con las piernas cruzadas y hice una pequeña imposición, como he estado haciendo estos días, no solo para arrojar luz, ¿no?, sino para sentir más profundamente su alma. Y bueno, noté que hay como una energía, una sustancia, una sensación que se puede sentir en el cuerpo completamente. Cuando nosotros nos concentramos en esa presencia, podemos estar en calma, serenos, sin preocupaciones, sin miedos. Puede haber tristeza, pero digamos que esa tristeza no nos lleva por delante. Lo que hay es mucho amor, eso sí. Y eso puede ayudar al alma de una persona que está en esos procesos de transición. Normalmente yo duermo con mi papá y últimamente pues experimento, ¿no?, ciertas reacciones que tiene su cuerpo por la noche. Es curioso, ¿no?, que el alma de algún modo se expresa cuando
la mente consciente no está accionando su bagaje cotidiano, ¿no? Y puede haber momentos de gran lucidez, incluso en personas que han experimentado un proceso de deterioro cognitivo importante. El otro día, mismamente, yo le comentaba a mi papá que él ha hecho todo lo posible por educarnos bien, por ayudarnos a salir adelante y que ha tenido mucho éxito. Tanto mi hermana como yo, pues, hemos ido poco a poco descubriendo nuestros caminos. Nuestros padres nunca nos impusieron nada que nosotros no quisiéramos, respetaron nuestras decisiones, fueron muy cariñosos en el fondo, siempre de gran ayuda, y eso es lo importante. Todo lo demás queda atrás. Mi papá, evidentemente, pues tiene todavía remordimiento, cosas que no ha logrado, cosas que hizo y que pensó que no debería haber hecho. Pero todo eso, digamos que son superficialidades. Lo importante es que el amor verdadero crezca y que un momento de conciencia también expanda el alma y lleve a la sanación del espíritu también, porque el espíritu es una fuerza y también un testigo del alma que, digamos, no tiene que estar torcido, porque en cuanto la visión o la perspectiva y nuestra fuerza está, digamos, encaminada hacia metas egoístas o pensamientos negativos, pues ese espíritu no puede desarrollarse conforme a la vitalidad universal, la vida del Maestro. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida es una sustancia, una energía que está en la misma materia, la sustancia universal, que son, digamos, cualidades del ser, del bendito. Algunos dirían Dios, lo absoluto. En sí mismo, lo absoluto está más allá de las cualidades, pero emana cierta sustancia que está llena de vitalidad, amor, luz. Esto se sabe desde la más remota antigüedad. Muchas enseñanzas lo han expresado, pero digamos que no todas las almas han sido capaces de expresarlo tan bien como el maestro Yeshua. Por eso en este canal es central. Yo respeto a muchos otros sabios y maestros que también han sido mis mentores. Mismamente Heráclito de Éfeso decía: no busques los límites del alma, pues tan profundo es su logro. Él entendía por alma esa energía de vida que tiene su propia lógica y que evidentemente pues cruza momentos de dolor, de sufrimiento, de muerte, pero siempre renace. Es algo que en sí mismo es inmortal. Me estoy refiriendo al verdadero alma divina, porque hay aspectos del alma que sí que pueden desgajarse, disolverse, son parte de la personalidad mundana. Pero el verdadero alma es aquella que integra las experiencias de la vida en una comprensión mayor. Y en este sentido, cuando una persona está transicionando, sea o no consciente, pues hay que tener en cuenta diversos aspectos. Evidentemente, disminuir el sufrimiento del cuerpo. La medicina moderna lo hace con antibióticos y con calmantes. A nosotros nos han dado un plan de acción por si ocurre algo. También nos han dado, pues eso, una serie de medicinas. Las tenemos ahí en caso de que mi padre pues tenga muchos dolores. No tenemos inconveniente en darle algún calmante, aunque él normalmente, aunque le duela, pues no pide medicinas porque nunca le han gustado las medicinas convencionales. Siempre ha sido más de plantas y lo tradicional, ¿no? Lo antiguo. Y bueno, también estamos trabajando con él en ese sentido. Contactamos con un naturópata para que nos ayudase
Y bueno, pues coincide con muchas de las cosas que ya venía haciendo yo desde tiempo atrás. Quizás lo que le haya ayudado a durar más. Para mí no hay duda. Si él no hubiese dejado de fumar hace algo más de un año, posiblemente ya no estaría aquí. Yo le dije, no vas a llegar muy lejos si sigues así. Y bueno, me hizo caso. ¿Qué ocurrió? Que dejó de toser como hacía antes. Tenía toses esporádicas, pero no tantas. Pero claro, fueron 50 años prácticamente fumando, con pipas sobre todo. Él nunca fumó cigarrillos. Pero claro, todo eso le afectó. Entonces ahora una dieta antiinflamatoria, una dieta depurativa, que también frene algo que le sacie el apetito y le guste, pues es importante. También hemos cambiado la disposición de los sillones en el salón para que haya más espacio. Eso también es muy importante. La persona tiene que encontrarse a gusto. El alma tiene que sentirse acogida. Amada no solo por sus familiares cercanos, sino amada por el ambiente. Y esto es algo que deberíamos haber hecho antes, quizás. Pero bueno, muchas veces pues, se te pasan cosas. Por alto, a mí es verdad que no me gustaba la disposición que había de los muebles antes. Y ahora pues lo hemos hecho más espacioso, todo. Otra cosa que también es muy importante pues es darle cariño, hacerle sentirse apoyado, amado. Y en el caso de personas como mi papá, que han perdido mucha movilidad, pues claro, es bastante importante. Él apenas puede caminar bien con un tacatá, ¿no? Y cuando se cansa mucho, pues tenemos que utilizar la silla de ruedas. Pero bueno, aunque pasa mucho tiempo sentado y tumbado, procuramos mantenerle activo para que no pierda esa poca movilidad que tiene. Eso es importante también. No dejar que las personas se estanquen en su estado de apatía, de inercia. Hay que forzarlas un poquito en la medida de lo posible, sin hacerlas sufrir, evidentemente, para que caminen un poco, estar con ellas. Yo paso todo el día con él, ¿no? Entonces depende de mí, aunque a veces quiero hacer las cosas solo. Ayer, por ejemplo, se quería bajar de la cama por la noche y le dije, ¿dónde vas, papá? Se lo repetí varias veces. Y me dijo, qué pesado eres. Pero claro que no se puede bajar solo porque se puede caer otra vez. Muchas veces se desorientan las personas que han perdido ya esas facultades y bueno, hay que respetarlas. Es verdad que pues, se puede sentir agobiado en muchas circunstancias, porque claro, tienes que estar con él ahí constantemente, pero no hay otro, ¿no? Y es importante pues, respetar, ¿no? Y ser un terapeuta, alguien que acompañe con cierta distancia, ¿no? Dejando que la persona pues vaya encontrando poco a poco su lugar. Y como digo, hay que aprender a distinguir el alma verdadera de la persona de sus personalidades. Por ejemplo, lo que me respondió ayer por la noche, qué pesado eres, también dijo un taco, no lo voy a decir. Eso no era mi papá, realmente. Eso es una de sus múltiples personalidades, la gruñona. Él fue muy gruñón a veces, y cuando se enfadaba bien. Entonces hay que distinguir esas cosas, hay que leer los signos del alma, identificar en qué espíritu está la persona. A lo mejor es un espíritu que está decaído, sin ganas de vivir, apático, rebelde, como les ocurre a muchas personas mayores, ¿no? Que no dejan que les ayuden. Puede ser un espíritu muy dócil, muy receptivo, como es, por ejemplo, el de mi papá. Es impresionante el cambio que ha dado de unos meses para acá, porque antes él no dejaba tanto que le ayudasen o le acompañasen, le aconsejasen. Siempre fue muy de hacer las cosas él solo. Pero ahora no, ahora hace caso, se muestra muy dócil, como digo, y es increíble, ¿no? Es como un niño pequeño. También se debe a esa pérdida de razonamiento que tiene, ¿no? Pero
Muchas veces da pena, ¿no?, verle, pero también es curativo para el que le acompaña, o los que le acompañamos, en este caso mi hermana y yo, y algunos familiares que vienen a vernos de vez en cuando. Porque digamos que te das cuenta de otras cosas, te das cuenta de cuánto amas a una persona, ¿no? Te das cuenta, ¿no?, de la fragilidad de la vida. Y bueno, pues eso saca de ti lo mejor. Y en ese sentido, las situaciones como esta abren la posibilidad de una sanación colectiva. También hay un papel que es muy importante, y es el de soportar el dolor conscientemente, sin rechazarlo. Esto es lo que decía en el vídeo anterior, el sufrimiento intencional. Y sobre esto aprendí mucho, no solo del maestro Ishu, sino también de los testimonios que se dieron de los últimos procesos de vida que experimentó Mr. Gurdjieff aquí en la Tierra. Él no solo perdió a su papá asesinado por los turcos cuando se fue a vivir a Francia, sino que se llevó a muchos miembros de su familia a vivir en una mansión que compró para él, sus alumnos, sus familiares, ¿no?, para que pudiesen trabajar todos juntos. Y él acompañó, pues, tanto a su mamá como a muchos miembros en sus últimos momentos de existencia terrena, incluida su mujer. Su mujer falleció de cáncer y él, digamos que realizaba imposiciones de manos sobre ella para que terminase de zanjar ciertos elementos kármicos que tenía. Él decía que era un alma muy vieja y la alargó la vida lo máximo posible porque no tenía tratamiento, no tenía solución su tipo de enfermedad. Y él decía que la estaba ayudando a ir a un nivel de ser más elevado. Y esto es lo que podemos hacer con personas que están consciente o inconscientemente atravesando una etapa de enfermedad. Insisto, independientemente de lo que hayan hecho, de lo que haya ocurrido, de cuán grave sea la situación, digamos que los últimos momentos dependen de los golpes de conciencia. A mí hubo una frase que me impactó hace años y todavía no he descubierto realmente quién la dijo. Se atribuye a San Francisco de Asís, pero no lo he encontrado en San Francisco de Asís todavía. Supuestamente dijo que un golpe de conciencia pura vale más que toda una vida de buenas obras. Es impresionante, porque es exactamente eso. Una conciencia pura, compasiva, llena de amor, puede sanar mucho más en un instante que años y años de caridad, buenas obras, que evidentemente son necesarias, pero lo más importante en la evolución del alma es la conciencia, la comprensión. Eso es lo que significa Mashiach. Yesh Moa, hay comprensión. Mesías es un proceso de dejar atrás todos los rencores, odios, visiones pesimistas y darnos cuenta de que cuando realmente estamos anclados en nuestro ser, ni siquiera esta tierra puede detenernos, no puede encarcelarnos, deja de ser una prisión para convertirse en un hospital de almas, si lo queréis, que nos ayuda también a transicionar. Esto puede ser una paradoja, pero como ya he dicho en otras ocasiones, allí donde hay más oscuridad es donde puede haber también más luz. Y todo esto es lo que hay que tener en cuenta en los procesos de acompañamiento a las personas que están ya viviendo sus últimas etapas evolutivas, por lo menos en su presente situación. Lo que ocurra después no debe preocuparnos. Es importante también comprender que no hacen falta grandes palabras, no hacen falta circunloquios, lloros. Es necesario estar tranquilos, transmitir esa sensación de serenidad, de confianza,
saber que hay guías también en las dimensiones que no vemos y que están con nosotros en estos procesos. Puede haber signos. En muchos casos, los mismos animales nos pueden hablar. El otro día, por ejemplo, iba yo caminando de vuelta a casa de un pequeño paseo que me di y vi un mirlo que estaba falleciendo. Estaba acurrucado y me dio mucha pena, ¿no? Me dieron ganas de cogerlo, incluso. Y bueno, no lo hice porque, bueno, estando en proceso de entrar en contacto con mi papá, no quise arriesgarme, ¿no?, a coger cualquier tipo de virus o bacteria que estos animales pues, pueden tener, ¿no? Es verdad que cuando estás lleno de amor te puedes proteger de todas esas cosas, ¿no? Hemos estado 2 semanas en el hospital y bueno, pudimos haber cogido cualquier cosa, pero en principio no sentimos nada. El amor puede incrementar las defensas mucho. Pero bueno, simplemente dejé al mirlo en el camino y me recordó mucho al proceso de mi papá, aunque él, bueno, todavía no está en esa etapa, ¿no? No es un moribundo, como se suele decir, pero bueno, también es verdad que tarde o temprano pues, puede llegar esa etapa, o quizás se marcha levemente, como suele decirse, ¿no? Transiciones suaves que vienen de manera inesperada. Ha ocurrido muchas veces, ¿no?, mientras la persona está descansando, se va. Eso quiere decir que ya se ha realizado algún trabajo, que ha soltado lo que tenía que soltar y ha transicionado. Eso es lo mejor que le puede ocurrir a alguien. Para mí es un signo de gran evolución el poder abandonar el cuerpo conscientemente. Pero cuando alguien no es capaz de hacer eso, por lo menos que en su último momento de vida sea consciente de esa expansión, de ese amor, del apoyo que ha tenido. Evidentemente todos sus momentos de vida, por lo menos los más importantes, se le van a presentar en un flash de conciencia. Y digamos que esto es lo que realmente va a ayudar al alma a elevarse por encima de todas las situaciones de anclaje kármico, porque de esos últimos pensamientos depende precisamente lo que podemos llamar pues, vida ulterior. Hay veces que las almas están en tal estado de inconsciencia que pueden acabar en cierto estado purgatorio, como llaman, donde ni siquiera son plenamente conscientes de quiénes son. Y bueno, hay que ayudarlas en ese sentido, a ir poco a poco amoldándose a esas nuevas circunstancias. Hace poco me encontraba con un vecino y le comenté la situación y él decía, bueno, es que en estos casos lo mejor quizás es irse y bueno, si hay algo pues bien, y si hay que trabajar en ese otro mundo pues mejor, porque le la llevo, ¿no? Y dice la cosa así de sopetón y me ha hecho gracia, porque en cierto modo hay veces que sí, cuando una persona está sufriendo mucho no tiene sentido alargar el sufrimiento. Sí que es verdad que cuando se alarga la vida de una persona que está sufriendo y se hace conscientemente, sin medicinas que dejan a la persona inconsciente, pues eso puede ayudar a quemar karma negativo. Por eso Gurdjieff pienso que mantuvo a su mujer con esos pases de luz que hacía con sus manos. Y bueno, ella seguramente se benefició mucho de esa luz, de ese amor que sintió de su marido. Entonces hay que tener en cuenta el estado de la persona, aunque no haya sido muy espiritual, puede abrirse. El otro día precisamente le dije a mi papá que yo estaba llevando a cabo pues, una labor muy importante y que tenía muchas cosas que decir al mundo
un gran mensaje que dar, y me preguntaba cuál es ese mensaje, cosa que antes pues, no habría hecho, pero ahora digamos que su corazón está como más receptivo, más abierto, y es básicamente lo que estamos haciendo. Así que pues, tener en cuenta todos estos elementos cuando acompañéis a alguien que está sufriendo en sus últimos momentos de existencia terrena, porque son muy importantes. Tener en cuenta pues, diversos factores, ¿no? Todo esto es algo que se enseñaba antiguamente en los templos del sueño, los Asclepeion, que eran lugares donde trabajaban ciertos sanadores y atromantes que se dedicaban a recibir a personas que habían sido desahuciadas por los físicos tradicionales, personas que estaban en estado terminal o que tenían algo considerado incurable. Entonces los sanadores, terapeutas, solían ser sacerdotes de Apolo. Les acompañaban, les ayudaban a practicar incubación, que era yacer en silencio, conscientemente, y conectar con el universo por medio de la sensación del cuerpo, de los sueños, las visiones. Y evidentemente pues cuidaban mucho lo que es la dieta, el entorno, tenía que haber tranquilidad, paz. Por eso muchas veces los Asclepeion estaban en grutas, en lugares dentro de la tierra. Pero claro, hoy en día de esto no se habla en círculos médicos convencionales, ¿no? Cuidar al enfermo es algo un poco frío, sobre todo en hospitales. Por eso hemos preferido no llevar a mi papá a un hospital de paliativos, como nos sugerían, porque decían que si no podíamos cuidarle en casa, que ellos no podían tenerle en ese hospital donde estaba, que era muy bueno. El Hospital Puerta Hierro de Madrid, impresionante, muy grande, con una atención muy buena también. Y que bueno, tenían otros hospitales más preparados para cuidar a personas enfermitas, ¿no? Pero decidimos realizar ese proceso en casa, por eso hay que tener un plan de acción, no se puede improvisar, ¿no? Hay que tener en cuenta los posibles riesgos, ¿no? Y también ver la situación, el estado de la persona, cómo lo acepta. Y bueno, en principio mi papá pues ahora está tranquilo, está bien, estamos los dos con él. Mi hermana y su marido vienen a ayudarme. Eso para mí es importante porque me da un respiro, ¿no? Tener que estar las 24 horas vigilando a mi papá pues llega a ser extenuante a veces. Y bueno, para mí es un signo de amor también, ¿no? El apoyo que recibo de mi hermana. Así que nada, ya os iré informando de lo que pueda ir surgiendo. Y con esto, pues espero que os haya sido de ayuda. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro apoyo. Dejad todos los comentarios que queráis. Yo procuraré seguir subiendo vídeos en la medida de lo posible. Y mientras tanto, pues sigamos conectando con nuestro interior profundo, nuestro verdadero ser, para poder expresar y vivir ese amor sin límites, vida no fragmentada, conciencia integral y serenidad dichosa e infinita.